Muy buenas tardes para todos. Hoy estamos ya a las 3:03. Disculpen un poquito la demora, pero aquí nos estamos conectando. Espero que disfruten también de este paisaje del día de hoy. Quisimos hacerlo afuera y hemos buscado los mejores lugares o posiciones, pero en un lugar hace mucho viento y en otro lugar hace mucho frío. Entonces el solecito alumbra, pero como dijo mi esposa hace muchos años, cuando ella llegó aquí en Noruega, me dice: Checho, pero es que ella me llama mi Checho. Me dice: Checho, lo que pasa es que aquí en Noruega el sol alumbra, pero es como un bombillo, no calienta. Entonces, en cierta manera, tiene razón. Aquí hoy está haciendo un día fantástico, el sol está muy bonito, estamos como a 17 grados, pero de todas maneras el viento frío que viene del norte no nos alegra mucho porque nos hace sentir un poquito de frío. Entonces, creo que ahí estamos bien, espero que me vean bien, que me escuchen también bien. Poco a poco la gente se va a ir conectando. Tengo gente detrás de cámaras, detrás de la puerta, de allá al otro lado, pero qué rico que hayan podido venir todos y que hoy podamos edificarnos y crecer en lo que vamos a compartir. La semana pasada tuvimos un momento de pausita para compartir con más íntimamente aquí en Kristiansand, pero ahora queremos también poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha entregado durante esta semana para la edificación de la iglesia del Señor. Hoy voy a hablar un poquito de la iglesia en la tierra. Voy a hablar un poquito de la que es la congregación y la colonia del cielo aquí en la tierra. ¿Okay? Tengan esos conceptos o esas palabras en su mente, ya que creo que nos va a ayudar a poder tener claridad en un poquito de en lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para poder hablar de la iglesia, creo que es importante de que nosotros entendamos de que la palabra iglesia no era algo nuevo, no es algo inventado por Jesús. Jesús no usó esa palabra por primera vez en relación a lo que nosotros conocemos como iglesias o en muchas ocasiones congregación, sino era que era una palabra que ya venía en el contexto histórico en la vida de ellos. Ellos conocían la iglesia por medio del Imperio Romano, que le llamaban no iglesia, sino eclesia. Y para ellos conocían de que la eclesia era un conjunto de personas o era una asamblea que venía de parte del gobierno romano, que se establecía en un lugar donde era conquistado por el ejército romano. O sea, cada vez que el ejército romano llegaba a un lugar, conquistaba el área, entonces establecían una eclesia. ¿Y qué era eso? Pues era un conjunto de personas, era por ejemplo, un gobernador, y eran unos jueces, y eran unos soldados que ponían sobre esa región para que administraran, para que gobernaran y para que impusieran o para que manifestaran las leyes y la representación de Roma en ese lugar. Entonces podía ser de que este gobernador estuviera en Jerusalén, o estuviera en Turquía, o estuviera de pronto en las partes del sur de Italia, o estuviera incluso en algunos lugares de Europa, y en esas ciudades que eran ya gobernadas por causa de razón del ejército romano, se imponía entonces los mandatos y leyes y mente gubernamental que venía desde Roma. O sea, era una pequeña embajada en un lugar donde venía a regir el gobierno romano en ese lugar. A eso le llamaban eclesia. Y normalmente los que venían a tomar esas posiciones eran personas que estaban bien enseñadas y conocían muy bien el sistema gubernamental del pueblo romano. Romano no, romano. De esa manera entonces era más fácil poder establecer el sistema de funcionamiento sobre esos lugares, ¿sí? Entonces los valores de ese gobierno, las reglas y la mentalidad de Roma en cada uno de los pueblos que colonizaban venían a ser puestos sobre esas ciudades para que empezaran a funcionar de la misma manera. Entonces, por eso cuando Cristo habla de edificar su iglesia, no estaba hablando de poner congregaciones. El Señor no dijo: bueno, ahora entonces yo voy a poner congregaciones. No, él dijo de hablar iglesia, de formar iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es su cuerpo, como ya conocemos, el templo de su Espíritu Santo. Son personas, ya sabemos que no son cosas, ni es un edificio, ni es una congregación, sino que es su mismo cuerpo, y que Él la iba a edificar y la iba a poner en esta tierra. ¿Para qué? Precisamente para cumplir la misma función de lo que ellos conocían de antemano. Sí, está hablando de personas, está hablando de hombres y mujeres que viven la vida de Dios, que viven la vida por el Espíritu, y que de esa manera entonces pueden ser puestos en un lugar
puede ser Noruega, Estados Unidos, Chile, Colombia, Perú, el Polo Norte, el Polo Sur, donde sea, porque ya el templo no iba a ser en Jerusalén, sino nosotros vendríamos a ser el templo del Espíritu Santo, miembros del cuerpo de Cristo, y por lo tanto, como iglesia de Jesucristo, que tiene una cabeza que se llama Jesús, vendríamos a ser ese gobierno gubernamental o esas personas entendidas que sobre esas ciudades o ese lugar donde moramos podamos venir a traer la ley o la enseñanza del Espíritu a la gente que nos rodea. Esa es la intención del Señor con la iglesia. Creo que a veces nosotros como cristianos hemos malentendido todo o hemos entendido mal o en cierta manera hemos hecho ideas en nuestra mente de que la iglesia es de que yo haga parte de un grupo y que yo vaya todos los domingos y que yo entonces ahora soy pentecostal o evangélico o cristiano metodista, bueno, lo que sea, y entonces por eso yo ahora soy iglesia. No, iglesia, nosotros somos iglesia porque el Señor nos ha hecho partícipes de Él, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una congregación ni una denominación. Acuérdense que Él dijo que venía a edificar su iglesia, no a poner congregaciones. Las congregaciones son ya lo que nosotros hacemos para hacer la vida nuestra más fácil. En cuanto a reunirnos y aprender del Señor, nos congregamos sea en el centro, en el nombre de la iglesia que tiene un nombre, Filadelfia o como se vaya a llamar, ¿cierto? O Hillsong, o el nombre que tenga, esas son las congregaciones, pero ahí está haciendo una función de iglesia. Cada uno de nosotros, dentro de esa congregación, estamos aprendiendo a crecer como iglesia en unidad, haciéndonos de la cabeza que es Cristo, y de esa manera poder, por medio de la vida que llevamos, influenciar, traer el gobierno de Dios aquí en la tierra a todas las personas que nos rodean. Primeramente nosotros, segundamente nuestros hogares, terceramente la congregación y después ya la sociedad que nos rodea. Ese es el orden de funcionamiento con el Señor, de que nosotros seamos transformados, conscientes de quiénes somos en Cristo, de esa manera podamos bendecir o edificar la vida de nuestra familia, ¿sí? Y podamos después la congregación en la que nosotros nos reunimos, podamos bendecirla con lo que el Señor nos da y después la sociedad. Entonces por eso fue que empecé hablando un poquito de la mentalidad del judío, de cómo era el funcionamiento. Ellos sabían muy bien que la iglesia venía a representar un funcionamiento, o la iglesia venía a representar un funcionamiento de una mentalidad, un gobierno y unos valores que venían de parte de otro lugar. Acuérdense que el Señor Jesucristo, cuando les enseñó a los discípulos, le preguntaron: Señor, y enséñanos a orar. Y Él les enseñó a orar, les dijo: bueno, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y Él les dijo, en una de las partes de la oración dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese punto creo que es importante tenerlo en cuenta. A veces nosotros lo pasamos de largo y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, bla, 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 hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y no hemos entendido lo que estamos diciendo. Aquí estamos diciendo que el Señor quiere que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y esa voluntad viene a ser expresada por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia, por medio del cuerpo de Cristo, por medio de tú y de mí y de los hermanos en Cristo, los que han nacido del Espíritu, y para que pueda impartirse o darse a conocer cómo es el reino de Dios, cómo es que Dios gobierna, cuáles son los valores del reino, cuál es la mentalidad de Cristo, cómo es que yo debo vivir en medio de una sociedad que tiene tremenda necesidad de conocer al Señor, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad del Señor tiene que primero hacerse en nosotros para que nosotros de esa manera podamos llegar a mostrarle y modelarle a otras personas que nos rodean cómo es que la voluntad de Dios transforma vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la mayordomía de nuestro ser y de las cosas que el Señor nos ha puesto en medio? Yo escribí aquí unos puntos de cosas que el Señor quiere que nosotros aprendamos a mayordomiar o aprendamos a administrar y a gobernar de acuerdo a la mente del Señor. Una de ellas es nuestro cuerpo. El Señor quiere que aprendamos nosotros a gobernar nuestro cuerpo.
cuidarlo, atenderlo, alimentarlo correctamente, darle el descanso apropiado, ¿cierto? Cuidar de él como algo que el Señor nos dio para tener dominio y administración, como un buen administrador o embajador de Cristo. ¿Ok? Una es esa. La otra es la familia. La familia es muy importante también. Poder enseñar, edificar, cuidar y traer los valores que el Señor nos enseña por medio de las Escrituras y de lo que aprendemos de Cristo, para que ellos también aprendan, nuestros hijos y familiares. En medio de nuestro empleo ya empieza a salirse un poquito más del núcleo familiar. Modelarles a las personas, mira, de esta manera es que el Señor quiere que tú te comportes, seas con tu jefe, con tus compañeros, con amor, con bondad, con servicio, con entrega, dando todo de ti para que las otras personas salgan adelante y surjan, ¿sí? Cuando surge el grupo en tu trabajo, surge toda la compañía, ¿ok? En el tiempo, ¿cómo administramos nuestro tiempo? Parte de la administración, parte del gobierno que el Señor quiere edificar en nuestras vidas y en las personas que nos rodean, que aprendamos a administrar bien el tiempo. Ese punto es importante porque a veces decimos no tenemos tiempo, pero pasamos mucho tiempo mirando Netflix o mirando, por ejemplo, ahorita la gente está muy entusiasmada mirando horas y horas lo que pasa con Amber y lo que pasa con Johnny Depp, y después decimos es que no tengo tiempo. Pero sí tienes mucho tiempo, lo que pasa es que está mal administrado. ¿Ok? ¿Cómo cuidamos nosotros de la naturaleza? Pienso en los animalitos, en medio ambiente, porque pensamos de que el Señor solamente está ocupado es de mi vida espiritual y de que yo crezca y conozca mucho de Dios, pero no solamente eso, el Señor quiere de que todo lo que tú te alimentas de Él y recibes de Él tenga una expresión en el ambiente en el que tú vives. Recordemos lo que hablamos, el gobierno de este pueblo que venía a gobernar sobre las otras ciudades que eran tomadas como parte del imperio romano, venían a tener una administración y un funcionamiento diferente por causa de los valores y la ley que les era impuesta. Pues el Señor quiere que nosotros como iglesia también podamos traer los valores, los pensamientos, la mentalidad, el corazón, los sentimientos de servicio y de ayuda a la sociedad en la que vivimos y aprendamos a cuidar de esta tierra que tenemos. Hay un versículo en Romanos capítulo 8, 18 al 20, dice Romanos 8, 18 al 20. Dice así: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Y viene el versículo 19 que dice esto: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Este punto me ha puesto a pensar, porque durante mucho tiempo, una de las cosas que yo pensaba como cristiano era de que gracias que Él vino y murió por mí, porque de esa manera entonces yo ya era salvo, perdonado de mis pecados, y que yo entonces voy al cielo a estar con Dios, y gloria a Dios por eso, pero yo me desentendía en cierta manera de lo que pasara en este mundo, ¿sí? Del medio ambiente, de la tierra, del cuidado de las cosas, las situaciones políticas que pasan, los problemas. Decía, pero al fin y al cabo esto como todo se va a acabar, entonces lo bueno es que yo soy salvo y voy para el cielo. Y puede ser que esta mentalidad tú la tengas todavía, o Dios quiera que ya haya sido cambiado un poquito, pero que sepas de que el Señor te puso a ti y a mí en esta tierra con un propósito. Si el propósito de Dios hubiese sido salvarnos, librarnos del pecado para llevarnos al cielo de una vez, ya lo hubiera hecho. Pero el Señor dice, y ahora el Padre le dice que nos guarde y nos cuide aquí en la tierra, porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero que mientras que estamos aquí, nosotros tenemos una función que hacer. Y la función es ¿cuál? Que nosotros podamos revelar a Cristo en todo lo que hacemos. Dice que la misma creación está esperando o aguardando, está ansiosa esperando la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. ¿Y a qué se llama en cuanto a revelación? Está esperando que nosotros podamos manifestar el cuidado, la bendición, la mentalidad y todo lo que un hijo de Dios recibe por medio de conocer a Jesucristo para poder bendecir lo que tenemos alrededor nuestro. El cuidadito de los animales, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas. En todo eso deberíamos nosotros involucrarnos y no pensar de que solamente porque yo ya estoy salvo, entonces me desentiendo de todo
y ya eso es suficiente. No, el Señor quiere que nosotros podamos llegar a todos los ambientes de esta sociedad, a nivel escolar, a nivel político, a nivel económico, a nivel gubernamental, a nivel eclesiástico, y podamos permear toda la tierra de la gloria de Dios. ¿Cómo? Por medio del comportamiento nuestro, por medio de la sabiduría que el Señor nos da, por medio de la capacidad administrativa que Él nos da, por medio de una sabiduría espiritual para poder de pronto hacer transformaciones en este mundo que tiene tanta necesidad de que los hijos de Dios vengan a revelación, que se muestren, que muestren lo que de Cristo han recibido, para que se exprese esa vida de Dios que mora en nosotros a todos los ambientes de nuestra tierra, de nuestra vida, de nuestra ciudad, de nuestra casa, nuestra congregación. Es importantísimo que eso se vaya haciendo poco a poco. Una de las cosas que quería hacer un poquito de énfasis en esto de la iglesia y de pronto un contraste con la congregación, es que nosotros muchas veces seguramente han escuchado, ay, y esa iglesia se terminó, y esa iglesia empezó, y esa iglesia no está creciendo, y esa iglesia, bueno, se habla mucho de que la iglesia dejó de ser. Creo que han escuchado esas expresiones. La verdad es que eso no es una realidad. La iglesia no deja de crecer, la iglesia no se acaba, porque la iglesia y la congregación son dos cosas muy diferentes. Las congregaciones sí se acaban, congregaciones con diferentes nombres, y hay congregaciones nuevas que nacen, hay congregaciones que dejan de ser, pero la iglesia de Jesucristo es otra cosa, ¿sí? La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, y por tanto, mientras que hayan creyentes que están naciendo y creciendo, la iglesia del Señor no puede dejar de ser, no se acaba, crece, sigue siendo edificada por Él, para que pueda llevar a cabo la obra para que Él la puso aquí en esta tierra. Mientras que nosotros estemos aquí, antes de que el Señor nos lleve a su presencia, tenemos una función que hacer. Y la función nuestra no es solamente ir a la congregación y estar con los hermanos de la iglesia y cantar y hacer cosas bonitas y disfrutar de la unidad, sino también poder llegar nosotros a todos los aspectos de la sociedad de este mundo para traer luz y sal y bendición en todo lo que hacemos. Él dice, nosotros somos luz del mundo y sal del mundo. En donde estemos, tenemos que nosotros a poder enseñar, edificar, traer esperanza, traer misericordia, amor, y traer el reino de Dios, la mente de Cristo, al funcionamiento de la mente y de las personas que están alrededor nuestro. ¿Okay? Esa es una de las funciones muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Entonces no pensemos de que el plan de Dios era solamente salvarme y llevarme para el cielo. Eso es parte de. Pero aquí en la tierra, mientras que yo esté, debo estar entendido y estoy conectado con el Espíritu Santo, con mis otros hermanos, que somos parte de la iglesia de Cristo, para mirar cómo podemos nosotros bendecir esta nación, cómo podemos nosotros bendecir la sociedad, cómo puedo yo ser bendición para otros en mi trabajo, cómo puedo ser yo bendición en mi casa, cómo puedo ser yo uno que administra bien la naturaleza, cómo puedo ser yo uno que administra bien el tiempo, cómo puedo ser yo una persona que administra bien mi cuerpo, cómo puedo ser yo una persona que en todos los ámbitos de la vida, en todo lo que se refiere, puedo que venga el reino de Dios y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ok? Eso creo que es algo que debemos pensar y reflexionar sobre eso. De que estamos aquí puestos con una función hasta que Él venga o hasta que nosotros pasemos a la presencia del Señor. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18 y 20, en la traducción Nueva Versión Internacional, dice así. A ver, dice: de hecho, considero que en cada... Ay, perdón, perdón, me equivoqué, ya lo habíamos leído. Es Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Noten bien lo que vamos diciendo ahí. Sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo. Esta es una mentalidad de Cristo. Esto es traer el reino de Dios, la mente de Cristo,
a funcionamiento en las cosas prácticas de la vida de nosotros aquí en la tierra. ¿Ok? Acuérdense de que el Señor no está interesado en que nosotros hagamos show en nuestras congregaciones. No, a veces uno piensa que el ir y hacer muchísimas cosas en la congregación, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es parte del trabajo formativo que se hace en las congregaciones para edificar el pueblo de Dios. Pero el plan no es tener a la gente entretenida, ¿sí? Especialmente los líderes de las congregaciones. Todos nosotros tenemos que pensar, cuando yo voy a compartir algo un domingo o vamos a hacer una reunión dominical, o sea, la reunión que sea, el deseo o lo que debe ser el enfoque no es entretener a las personas. Hay mucha gente entretenida por las luces, la música, las actividades, pero que no tiene formación, no tienen crecimiento. A veces también la enseñanza que se da no necesariamente trae una transformación, o no se está hablando de Cristo y cómo Cristo transforma la vida de la persona, sino que son motivacionales las enseñanzas, pero no necesariamente está causando una transformación, porque lo que transforma la vida del creyente no es mucho hablar, sino la palabra que llega al corazón del hombre y transforma la vida de adentro hacia afuera. Entonces, por eso Pablo dice: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados para formar parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia, de esas personas que han sido llamadas para que sean gobernantes, para que sean representantes y administradores en medio de la sociedad, en donde quiera que estemos. Sean humildes, ¿ok? Forma de comportamiento. Amables, pacientes, bríndense apoyo, por amor, los unos a los otros. Esas evidencias deben estar en medio de la iglesia de Cristo y en medio de la sociedad que vivimos, y que deben expresarse por medio de nosotros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y después viene aquí, dice: solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. ¿Ok? Hay solamente una iglesia, y con eso hago referencia a lo que hablaba ahorita. Podemos tener miles de congregaciones alrededor del mundo, pero el Señor lo que estableció fue una iglesia. Quiere decir, unos que tienen una misma fe en el Hijo de Dios, unos que fueron bautizados en el cuerpo. Otros, todos hemos sido partícipes del mismo elemento espiritual. Todos hemos sido salvos por la obra de Jesucristo. Y aunque hayan diferentes denominaciones, congregaciones, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso puede ser que hay congregaciones que se cierran, otras que nazcan, pero el cuerpo de Cristo sigue creciendo y sigue siendo edificado por Él. Dice en el 4, solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Él quiere actuar por medio de nosotros. Él quiere que nosotros reflejemos a nuestro Señor Jesucristo, que seamos transformados a su imagen, y por medio de toda nuestra manera de vivir, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en esta tierra como en el cielo. Esa es parte de la voluntad del Señor, que en esta tierra haya una expresión de Él por medio de ¿quién? De su iglesia, sus embajadores, sus ministros, por todo aquel que ha nacido del Espíritu y por lo tanto es parte de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces no pensemos solamente: gracias a Dios que me llevas al cielo. Sí, eso es una gran bendición. Qué rico que vamos a ir para allá. Vamos a estar juntos con Él para siempre. Pero ya desde ahora el Señor ya vino a morar en nuestras vidas. Ya empezamos a vivir una vida eterna con Él. Y mientras que estemos aquí en la tierra, ocupémonos nosotros de poder ser buenos representantes de su mente, de su caminar, de sus principios, de su voluntad, guiada por la ley del Espíritu, que nos enseña a vivir de esta manera, en unidad, en paz, en perdón, en humildad, en siendo amables, edificándonos los unos a los otros, brindándonos apoyo, en amor. Esa es la expresión que el Señor quiere que nosotros traigamos a este mundo. Seamos buenos mayordomos, administradores de todo lo que el Señor nos da. En el versículo 11 dice así:
Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, todos los que formamos la iglesia, no unos solos, que es su cuerpo, estemos capacitados. ¿Sí? Es una capacitación. Nosotros estamos aquí en la tierra, nos congregamos en nuestras congregaciones como parte de la iglesia de Jesucristo, no para entretención, no para utilizar el domingo porque no tengo nada más que hacer, o una costumbre, o eso es lo que hago, o como soy cristiano, ahora eso es lo que hago los domingos. No, nosotros vamos allá para que estos pastores, maestros, evangelistas y otros que el Señor ha puesto dentro de las congregaciones nos ayuden a capacitarnos. Dice, estemos capacitados. ¿Para qué? Para servir y dar instrucciones a los creyentes. Para eso es que está puesto esta gente, para que capacitemos. Por eso digo que los pastores, los líderes, ancianos de las congregaciones tienen una responsabilidad muy grande de ocuparse de que el miembro de esa congregación o el miembro del cuerpo de Cristo que se congrega en tu congregación pueda ser capacitado, ¿sí? Enseñado. ¿En qué? En cómo vivir por la ley del Espíritu, cómo vivir bajo la mente del Espíritu de Dios, cómo ser transformado por medio del Espíritu y vaya creciendo en conocimiento, sabiduría espiritual, para que pueda vivir una vida siendo reflejo de Cristo, sal y luz en este mundo. ¿Ok? Y sí, vamos para el cielo, pero aquí también hay una función que hacer. Y empieza ¿cómo? Empieza por la transformación de nuestras vidas, se expresa después a la familia, después a la congregación y después afuera en la sociedad. Por eso quiero hacer mucho énfasis en eso y creo que es lo que trato de recalcar hoy. No nos demos por satisfechos al pensar que vamos para el cielo. Hay muchas cosas que hacer aquí en la tierra antes de ir allá. Gracias a Dios de que Él nos redimió del pecado, nos hizo uno con Él, nos ha quitado el pecado que estaba intermedio para que nosotros pudiéramos ser uno con Él y podamos llegar a compartir con Él esta vida eterna que ya empezó. Y ahora Él quiere que nosotros podamos capacitar a otros y ser capacitados nosotros mismos por otros. ¿Para qué? Para poder servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo, dice aquí en el versículo 13, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Se dan cuenta de que es la edificación mutua, la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, que en mutua edificación nos ayuda a ir creciendo y a tener mayor expresión de Cristo en nuestras vidas y en todo lo que hacemos? Una de las cosas que a mí a veces me entristecen en cierta manera y me pongo a pensar es, nosotros como creyentes escuchamos tanto de las situaciones que pasan en las congregaciones, lo que algunos líderes hacen y que en cierta manera desacreditan en el mundo secular o en la gente que nos rodea a la iglesia de Cristo por los errores o las fallas de unas personas, y eso es lamentable, definitivamente que lo es. Pero puede pasar, porque todos nosotros que somos humanos podemos caer, podemos fallar, podemos cometer errores, pero qué bueno fuera de que pudiéramos seguir creciendo y pudiéramos todos ir dejando aquellas costumbres y mentalidades que existen en nosotros de pleito, de divisiones, de contiendas, haciendo la voluntad de nuestra mente y de nuestros miembros. ¿Para qué? Para que la gente afuera pueda ver este grupo de personas, esta administración que ha puesto el Señor, este grupo de personas que se llaman congregación e iglesia, es una congregación en la iglesia de Jesucristo, que es unida, ¿sí? Que no les hace falta nada en cuanto a, no estamos hablando de cosas materiales, sino en cuanto a la alegría y la sabiduría y el amor que debe haber dentro de un cuerpo bien unido, que se ayuda mutuamente para crecer, que eso se pueda reflejar afuera.
Precisamente esa era una de las cosas que el Señor decía, que ellos sean uno, así como tú, yo y somos uno, para que el mundo vea, ¿sí? De que yo les he enviado, de que ese amor, esa unidad, ese reflejo de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo se refleje por medio de la unidad del cuerpo de Cristo, para que el mundo pueda ver, wow, esta gente vive por otros valores, esta gente vive por otra mentalidad, esta gente se comporta diferente, esta gente tiene algo diferente que no se ve en la sociedad común. Por eso decía al comienzo, la iglesia tiene una función en esta tierra. Ha sido puesta como una colonia gubernamental, como un ejército en medio de la sociedad en que vivimos. ¿Para qué? No para imponer, sino para enseñar por medio de lo que ha recibido de Dios cómo debemos vivir aquí en esta tierra los unos con los otros. De que nuestros vecinos, de que nuestros compañeros puedan ver de que en esta persona, en este grupo, en esta familia, se manifiesta verdaderamente el amor, el servicio, la unidad, la edificación, la paz que Cristo quiere que se manifieste en medio de la sociedad. Y pues para nosotros es algo un poco difícil llegar a pensar de que la iglesia pueda tener este impacto, porque vemos tantas cosas afuera en el mundo, la guerra de Ucrania, tanta maldad que hay afuera, tantos problemas, tanto abuso, tanta corrupción. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, dice las escrituras, como le llamo más arriba, dice que la tierra toda está ansiosa, la creación toda está ansiosa, está aguardando, está esperando la revelación, la manifestación de esto que el Señor ha puesto en nosotros, que está formando en nosotros, el reflejo de Cristo en toda nuestra manera de vivir, para que pueda ser bendecida también y ser libre de la atadura que ha sido puesta por causa de ¿qué? Del pecado de Adán y Eva. Nosotros, gracias a Dios, fuimos libres por la obra de Cristo y estamos siendo libres todos los días, pero también esta manifestación tiene que expandirse, ¿ok? A nuestras casas, nuestras congregaciones y a la sociedad en la que vivimos. Vamos en el versículo 15 de Efesios 4, dice así, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. ¿Nos damos cuenta que esos son comportamientos? ¿Son mentalidades? Hablaba más arriba de una formación, de cómo deberíamos hablar, de cómo deberíamos ayudarnos, edificarnos, siendo amables, humildes, pacientes. Ahora dice que el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Recuerden la imagen que hice del gobierno romano. El gobierno romano estaba sentado en Roma, pero en todas estas ciudades donde estaban siendo colonizadas por el ejército romano, venía a imponerse el gobierno, la mentalidad, los valores y las leyes de Roma. De la misma manera, la iglesia de Jesucristo, donde esté en el mundo, en cualquier lugar, está ahí para representar los valores, la ley del Espíritu, lo que representa Cristo en medio de una sociedad, porque podemos decir con certeza que lo que necesitamos en este mundo es el gobierno de Cristo, ¿sí? De que Él venga a gobernar en cada corazón para que las vidas sean transformadas. Y a la medida que las vidas son transformadas, también la sociedad va a ir siendo transformada. Estamos necesitando eso, porque no vemos sino cosas que no deberían ser. Dice en el 16, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¿Ok? Unos ejemplos de cómo debemos vivir. Dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón, dice acá, debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos, así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. ¿Ok? Es una mentalidad de una vida totalmente diferente.
Yo sé que nosotros nos robamos, pero estamos hablando de que si antes teníamos una manera de ver el mundo, una manera de vivir, ahora por medio de lo que aprendemos, ahora por lo que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que aprendemos en nuestras congregaciones, ahí venimos a tener una diferente forma de vivir. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo se puede poner triste? ¿Y por qué se pone triste? Porque nosotros no obedecemos la voluntad de Él. No escuchamos su voz, ignoramos su voz. Muchas veces queremos hacer nuestra voluntad cuando oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Muchas veces lo que hacemos es, se hace mi voluntad, quieras, cuando quiera y como sea, tiene que hacerse. Eso es contristar al Espíritu que nos está tratando de edificar, de transformar al Espíritu de nuestra mente para que así como pensemos diferente, vamos a actuar también diferente. ¿Ok? Dice, dejen de estar tristes y enojados. ¿Por qué andamos tristes y enojados? Muchas veces, de pronto con los años, uno va aprendiendo cosas, también por parte de lo que el Señor nos va edificando y transformando nuestras vidas. Uno se pone a mirar la vida. Yo lo he hecho en muchas ocasiones. Me pongo a mirar mi vida y yo digo, bueno, ¿y yo a veces por qué ando triste? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué pierdo la paz? La vida es tan valiosa. Hay tantas cosas tan magníficas. Debo aprender a tener paciencia, a disfrutar cada día que el Señor me da. Esta tierra es magnífica. Las personas que me rodean son magníficas. Mis hijos, mi esposa, mis compañeros. Darles el valor que tienen. Yo debo mirarlos con otros ojos. El valor, el amor, la misericordia deben ser valores en mí que se manifiestan en todo tiempo, incluso en aquellos que nos hacen mal, ¿sí? Mirarlos con otros ojos, considerarlos, ¿sí? Así como el Señor hizo en la cruz, después de tremendo malas cosas que le hicieron a Él, crucificado en una cruz, y que Él pueda decir con tanto amor, paciencia y misericordia, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Eso es una manifestación de amor, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad que sobrepasa todas las cosas. A veces nosotros no perdonamos, a veces nos ponemos a pelear, no podemos reconciliarnos, hay odio, hay cuánta situación que no viene de la voluntad del Espíritu. Estamos obrando igual como en antigua manera de vivir, ¿sí? Todo eso tiene que ir siendo transformado. Todo eso es parte de que nosotros podamos ser buenos administradores y gobernantes de nuestras vidas y en lo que nos rodea. Vamos diciendo aquí, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal, por el contrario sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces, creo que para terminar esta transmisión del día de hoy, el énfasis principal que como que quiero que entendamos en el día de hoy es que la iglesia tiene una función que hacer aquí en la tierra. Él no nos puso aquí simplemente para que estuviéramos dentro de las cuatro paredes y ya, y esperemos el día para que nos vamos para el cielo. No, mientras que estamos aquí hay una función, y esa función es de traer el reino del Señor aquí a la tierra y que se haga la voluntad de Él aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo lo va a hacer Él? ¿Cómo lo está haciendo Él? ¿Y cómo lo quiere hacer? Por medio de los hijos de Dios que están siendo transformados, que su mente piensa diferente, que su obrar es diferente, que su caminar es diferente, que tienen estas virtudes que vienen de parte del Espíritu. ¿Para qué? Para poderle brindar a la sociedad en la que vivimos, administrando bien el tiempo, administrando bien nuestros cuerpos, administrando bien la naturaleza que el Señor ha puesto alrededor de nosotros, pudiendo de pronto en el lugar donde tú trabajas ser de influencia, de bendición para las personas que estás ahí. Si trabajas, no sé, como en el gobierno o con la administración de un banco, si trabajas en una escuela, puedas tú dar allá lo que del Espíritu vas recibiendo para bendecir las vidas y de pronto poder transformar por medio de lo que tú reflejas la vida de una persona y que sea añadida al cuerpo de Cristo para que a la vez esa persona pueda ser transformada. Nosotros a veces pensamos, no, pero es que
con tal de que mi familia. Pero notemos el caso de Pablo. El caso de Pablo es algo extremadamente interesante. Pablo, el que se llamaba Saulo de Tarso, todos lo desechaban. Nadie quería nada que ver con él. ¿Por qué? Porque era un hombre malo. Mataba y perseguía a la iglesia. ¿Pero para qué? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Este hombre me es importante. Este hombre me es necesario. Y se le presentó a él. Y fue transformado. Y hizo grandísimas cosas entre los gentiles. Escribió cantidades de epístolas en la Biblia que ahora nosotros leemos. Y fue usado por el Señor grandemente. Uno que el mismo pueblo consideraba, con ese no me quiero ni meter porque de pronto me va a matar. ¿Cuántas personas hay allá afuera que de pronto uno no quiere ni tratar, ni hablar, ni sentarse, pero que el Señor tiene un propósito con la vida de esa persona y que te puede usar o a ti y a mí para poder traer un gran cambio en un empleo, en una ciudad y de pronto incluso hasta en un país? Tú no sabes que puede ser que la persona con la que tú estás hablando en ese bus, ese día, en un restaurante, o que se acerque a ti y tú le puedas brindar algo de luz, llegue a ser el próximo presidente, el próximo gobernante de la nación, de la ciudad, del alcalde, el jefe tuyo, incluso. Y que llegue a esa posición con una mente renovada por el Espíritu. Imagínense el cambio en una sociedad. Si hubieran en nuestros países, si hubieran en las sociedades nuestras creyentes, o sea, gobernantes que pensaran y fueran guiados por el Espíritu, cuán diferente serían las sociedades en las que vivimos. Nuestros hijos que están ahí, modelémoslos a Cristo para que ellos puedan crecer, porque uno no sabe cómo el Señor mueve las personas y las pone en diferentes lugares de la sociedad. ¿Para qué? Para que el reino de Dios tenga una expresión en este mundo. Acordémonos, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios y esa viene por medio de nosotros, los hijos de Dios, en toda nuestra manera de vivir. ¿Ok? Espero de que haya sido de edificación esta enseñanza de hoy. A mí, durante un tiempo, me ha traído muchísima claridad. Como les decía, antes, cuando era más joven en el Espíritu, yo con que fuera salvo ya estaba contento. Ahora me he dado cuenta de que hay más, hay mucho más. Y que el Señor lo quiere hacer por medio de todos nosotros, que estamos adquiriendo sabiduría, creciendo en el Espíritu, estamos siendo renovados para poder reflejar a Cristo en todos los ambientes en los que nosotros nos movamos. ¿Ok? Tú y yo podemos hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y la voluntad del Señor trae bendición y trae vida, porque Él es vida. ¿Ok? Entonces, disfruten de este día, sigan creciendo, sigan siendo transformados, despójense de todo peso, toda carga, de toda antigua manera de vivir y sean sal y luz en medio de la sociedad, en medio de su casa, en medio de sus congregaciones. Y recordemos, puede ser que en las congregaciones se acaben, pero la iglesia de Cristo sigue en edificación. Amén. Amén. Que pasen una feliz tarde, disfruten del paisaje mientras que está bonito, un poquito frío está haciendo, pero de todas maneras le agradecemos al Señor por este día de luz que nos ha dado. Disfruten todos los días que el Señor les da, ¿ok? Porque no es dado de que nosotros estemos aquí mañana, pero todos los días, vívalo para el Señor. Haga la voluntad del Señor, ame a su hermano, perdone y crezca, disfrútelos, ¿ok? Que es una bendición estar vivo aquí y sea útil mientras que está aquí en la tierra. Amén. Felices tardes para todos.